La masa produce la curvatura del espacio-tiempo. Esto es lo más importante de la relatividad general. Una masa esférica estática, por ejemplo el Sol, produce una geometría de Schwarzschild alrededor. Eh, entonces, en ese caso estaríamos considerando una masa esférica. Nosotros sabemos que eso curva el espacio, pero lo que vamos a considerar ahora es qué pasa si esta masa, que podría ser no esférica, podría ni siquiera ser uniforme, si esta masa se mueve, si le ponemos la masa en movimiento, puede ser entonces la fuente de ondas de un espacio curvo. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Bueno, lo que estamos diciendo es que si tenemos, por ejemplo, una estrella acá y sabemos que alrededor el espacio se curva de la forma que la geometría de Schwarzschild lo dice, y si tenemos el Sol acá, tenemos también eh, la geometría de Schwarzschild. El tema es qué pasa si la estrella se mueve de acá hasta acá, qué pasa con la geometría. Bueno, en eso tiene que ver las ondas gravitacionales. Van a ser estas ondas que se propagan como cualquier otra onda. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de radiación, bueno, realmente uno está hablando de transmisión de energía e información a través del espacio, o la existencia de una ecuación de ondas, que satisface cierta cantidad. Por ejemplo, en la gravedad newtoniana, entonces nosotros ahí no tenemos el concepto de que una masa curva el espacio-tiempo. Simplemente tenemos que, por el hecho de tener masa, eso genera un campo gravitacional. Bueno, ya sabemos cómo va la fuerza, como 1 sobre r al cuadrado. Pero bueno, habría que considerar qué pasa, por ejemplo, si tenemos una masa y la hacemos que oscile de esta forma, por ejemplo. ¿Qué pasa con el campo gravitacional? Tiene un campo gravitacional acá, tendrá otro acá, pero ¿qué pasa cuando se está moviendo? O sea, cada punto tenía una cierta... O sea, si yo tengo una masa de prueba acá, cuando esta masa grande está acá, esta masa siente una fuerza, que sabemos que tiene que ver con la distancia, por lo tanto, eh, la fuerza que sienta cuando la masa grande esté acá no va a ser la misma que cuando la masa grande esté acá, va a sentir mucho menos. Ahora, en la teoría newtoniana está el tema de cuánto tarda, si se quiere, esta masa en darse cuenta en los cambios de gravedad debido al movimiento de esta masa. Entonces, en el caso de la gravedad newtoniana, eh, la energía que podemos considerar gravitacional, eh, que viene dada por el potencial, bueno, en el espacio vacío satisface esta ecuación, que no es una ecuación de ondas. Sin embargo, se puede considerar como un límite de cuando tomamos la velocidad de transmisión a infinito. ¿Qué significa eso? Significa que estamos tomando como que la velocidad de transmisión de la gravedad es infinita. O lo podemos decir como que la masa esta de prueba capta los movimientos, o sea, cuando se da cuenta de los cambios de fuerza gravitacional, bueno, instantáneamente. Cuando aparece la relatividad, pone límite a las velocidades en que todo esto puede pasar, que obviamente es la velocidad de la luz. Y justamente en relatividad general lo que aparece es una ecuación de ondas donde la velocidad de la propagación es c, justamente es la velocidad de la luz. Entonces, básicamente las ondas gravitacionales lo que hacen es llevar la información, si se quiere, de cómo cambia el campo gravitatorio según lo que ocurra con la masa. O sea, los cambios en el campo gravitatorio no pueden ocurrir instantáneamente, se propagan de esa forma. Como es bien sabido, la fuerza de la gravedad
en comparación, por ejemplo, con la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y fuerte. La fuerza de gravedad es mucho más pequeña en relación con las otras tres, y esto lo podemos ver también manifestado en lo difícil que sería detectar estas ondas gravitacionales. Estas ondas gravitacionales, primero habría que decir qué es detectar una onda gravitacional. Bueno, ¿cuáles serían los efectos de sentir o detectar una onda gravitacional? Bueno, hay que pensar, si nosotros tenemos, vamos a pensarlo en dos dimensiones. Un espacio plano, nosotros sabemos que si lo pensamos en dos dimensiones, se podría pensar que cuando tenemos una masa, tenemos el espacio que se curva. Bueno, ahora hay que pensar que si la masa se mueve, esta curvatura, podemos decir como que se propaga. Y lo que va a pasar es que uno, estando lejos, va a sentir ese movimiento entre comillas, o sea, en realidad el cambio de gravedad, manifestándose en un cambio en las formas que podemos, por ejemplo, medir distancias. Por ejemplo, si tenemos en principio unas partículas que sean así, esféricas, que estén en forma circular, si hay una onda gravitacional que viene perpendicular a esto, o sea, en dirección a la pantalla, si viene en dirección de la pantalla, también hay que decir cómo está creado esa onda gravitacional, pero generaría, por ejemplo, este tipo de movimiento donde se estira de un lado, o sea, se estira a lo alto y después se estira a lo ancho, tipo de forma cruz, donde igual el área se mantiene constante. Y hay que pensar entonces que los experimentos que se hacen, los interferómetros, por ejemplo el LIGO, lo que hacen es justamente es detectar esos cambios en las mediciones de distancias de forma, en algunos casos, perpendicular. En el caso del LIGO, LIGO significa Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, o sea, observatorio de interferometría láser de ondas gravitacionales. Si no me equivoco, cada brazo mide 4 kilómetros, para tener una idea de qué tan grande es. La idea es mandar un láser, dividirlo y medir las distancias para un brazo y para el otro, o sea, diciéndolo de una forma muy resumida, de modo que cuando una onda gravitacional pase a través del interferómetro, entonces el espacio-tiempo en esta área se altera, y por supuesto va a depender de cuál sea la fuente de la generación de esa onda. Bueno, al final va a resultar en un cambio en la longitud de alguna de las dos. Puede ser como habíamos visto, cómo iba cambiando cuando teníamos el círculo, veíamos que se aplastaba y se achataba. Bueno, justamente la idea es buscar diferencias en las distintas direcciones debido al efecto, por ejemplo, que hemos visto en ese caso. Entonces, si hay un cambio efectivo de la longitud entre los rayos, eso va a causar que la luz eh, en ambos casos llegue fuera de fase. Por supuesto, otra vez hay que entender que los cambios son mínimos, son tan chicos que, por ejemplo, en el caso de los 4 kilómetros que puede haber de espacio entre, por ejemplo, los espejos, entonces una distorsión que se espera por una onda gravitacional que se origina a decenas de millones de años luz de la Tierra, bueno, esa distorsión se espera de, por ejemplo, de 10 a la menos 18 metros. Es poco, pero ¿qué tan poco es? Bueno, un átomo de hidrógeno tiene un tamaño aproximadamente de 5 por 10 a la menos 11 metros. Entonces estamos llegando a longitudes tan chicas que por supuesto estamos hablando de tecnología muy avanzada. De hecho, cuando hablo del LIGO, en realidad hay que hablar del A-LIGO, del Advanced LIGO, donde se le hizo una última, digamos, actualización en la cual, eh, por decirlo de alguna forma, la potencia es aún mayor y está en el rango de poder detectar ondas gravitacionales.
Una pregunta entonces que se puede hacer es ¿qué cosas pueden generar ondas gravitacionales que puedan llegar a ser detectables? Aunque sean estas mínimas cantidades, ¿cuáles son los fenómenos físicos que podrían causar algún tipo de onda gravitacional posiblemente detectable? Bueno, una es explosiones de supernova. Si bien eh, no son los fenómenos más importantes en cuanto a gravedad, pero eh, pueden causarlos. Pero más importante sería, por ejemplo, la formación de un agujero negro o choques o rotaciones de estrellas de neutrones o agujeros negros. También siempre hay que aclarar que tienen que ser inhomogéneos. Justamente por una cuestión de simetría puede ocurrir que no tengamos ondas gravitacionales. Entonces, bueno, estamos hablando de fenómenos muy importantes gravitacionalmente. Cuando hablamos de choques podemos decir también fusión, ¿no? O sea, en caso de agujeros negros, que es algo de lo que no se sabe mucho, podría haber tranquilamente una fusión de dos agujeros negros y eso provocar ondas gravitacionales probablemente detectables. Ahora, de algo que tendríamos que hablar es de la detección indirecta. ¿Qué significa esto? La detección directa ya sabemos que es por el cambio de distancia que puede llegar a haber debido a una onda gravitacional. La detección indirecta es por consecuencias que podemos detectar debido a eh, ondas gravitacionales, pero indirectamente. Por ejemplo, la pérdida de energía en por ejemplo, en un sistema de dos estrellas. eh, por ejemplo, en un caso de un sistema de estrellas donde una es un pulsar, una estrella de neutrones, bueno, se detectó justamente una pérdida de energía que era justamente la cantidad que predecía la relatividad general que debía perder por ondas gravitacionales. O sea, se pudo medir, o sea, esto no es medir una onda gravitacional, sino que es algo indirecto. Si las ondas gravitacionales existiesen, entonces debería haber una cantidad de pérdida de energía eh, debido justamente a las ondas gravitacionales y eso se pudo medir y es más, se dio un premio Nobel en el año 1993 a Hulse y Taylor. Justamente el sistema Pulsar creo que se llama igual, se llama Hulse-Taylor. Entonces estas dos personas tuvieron eh, el Nobel justamente por detectar indirectamente las ondas gravitacionales. Lo que se busca entonces ahora es detectarlas directamente, algo que el LIGO supuestamente ya estaría capacitado para hacerlo, ya que estos detectores tienen que lidiar contra muchos ruidos, por ejemplo el ruido térmico, el ruido que puede ser provocado por movimientos sísmicos. Todas esas cosas producen movimientos que uno quiere sacar. Cualquier vibración del ambiente que pueda haber, ya sea hecho por el humano o no, todo eso hay que sacarlo, hay que filtrarlo. E inclusive también un ruido que se llama el ruido de disparo, que tiene que ver con el ruido cuántico. Son fluctuaciones cuánticas que generan ruido justamente, pueden dar señales en las detecciones de las cuales también hay que tenerlas en cuenta. Todos estos tipos de ruidos debieron haberse, se tienen en cuenta y deben ser filtrados de alguna forma. Más adelante se espera hacer eh, interferómetros directamente en el espacio. Uno que se tiene en cuenta se llama LISA. En este caso directamente se hace todo en el espacio. Los láseres, vamos a pensarlo por ahí como satélites o naves que los láseres ahora van entre cada una de ellas y ahora consideramos distancias mucho más grandes, donde cada brazo puede tener 5 millones de kilómetros. En esos casos entonces la detección de ondas gravitacionales sería aún más sencilla.